Jeremías al capítulo 29 del verso 11 en adelante dice la palabra de Dios. Reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La iglesia que se va en el rapto dice: amén. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, venimos ante tu presencia en esta hora, Señor, con la disposición, como siempre, de predicar el aquí y el ahora de Dios en este lugar. Lo que tu Espíritu Santo dictamine es lo que evento verás esto, es lo que se hablará en este lugar. Yo te pido, Señor, en esta hora que tú uses mis labios, que uses, Señor, y actives en mi vida todo don conforme a la necesidad que hay en esta iglesia, para que la edifiques tú, para que sea edificada en lo que el Espíritu quiera hacer aquí. Señor, te pido que quites de mí todo aquello que quiere interponerse para que fluya completamente por medio de ti. Pero también te pido, Señor, que todos los que estamos aquí, todos seamos edificados en la fe. Mira, Señor, si hubiese alguno con corazón de piedra o con alguna dificultad con vendas, o que el enemigo haya estado planificando contra ellos, yo te pido en el nombre de Jesús que la voluntad le sea devuelta, para que pueda razonar en la fe, para que pueda tomar decisiones precisas. Por lo tanto, te pido que esos corazones sean transformados por el poder del Espíritu Santo, sean edificados, pero al mismo tiempo que su terreno se ha convertido en tierra fértil, para que la semilla que ha de ser sembrada produzca al 100 por 1 y nunca se ha arraigado el mensaje que tú vas a dar. Yo te pido, Señor, que tú traigas en esta hora a los que han de ser salvos, y que en el momento una mapatone najá, tú transformas. Tú eres el Dios que vas a transformar en tu tiempo y en tu momento, porque obra grande tú has de hacer. Recibe la gloria anticipadamente, porque a ti te pertenece, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Mientras hablaba en la mañana con el Señor, le decía: Señor, no recuerdo mucho del sueño, pero sí me quedó bien claro que había una planificación de destrucción. Y comencé a orar al Señor y le decía: bueno, Señor, yo necesito que tú me hables y que me des la porción clara para predicar en ese lugar. Y una de las cosas que me llama la atención es que mientras venía hablando con Luis de las cosas que Dios está haciendo en medio de la pandemia, es que Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Y en medio de todo lo que está ocurriendo, Dios toma el dominio y el control, aunque usted al momento y al presente, usted no lo vea. Es bien increíble ver que en un momento dado Jeremías, en el proceso, él tenía que anticipar, anunciar y profetizar a una generación que no quería oír lo que Dios realmente tenía que decir, sino que Jeremías tuvo que predicarle a una generación que estaba engañada por la profecía, que estaba diluida por lo que muchas gentes de renombre, que solían hablar bonito, eran lo que querían oír. Sin embargo, Jeremías se enfrenta a estos falsos profetas y les tiene que avisar qué es lo que Dios había determinado. Aleluya. Es bien increíble y bien parecido a lo que hoy en día experimentamos, porque hoy en día la gente suele buscar a ver quién le profetiza mejor y a ver quién le dice lo mejor que está para el oído. Es algo bien parecido. Yo quiero que Dios me hable de trabajo. Quiero que Dios me hable de una buena pareja. Yo quiero que Dios me hable de tener una casa muy buena. No está mal todo esto que estoy diciendo. Suele ser el sueño del hombre. Suele ser la expectativa de lo que todo ser humano desea. Pero a veces Dios dice en el libro de los Proverbios que Dios conoce el camino del hombre. Hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero dice la Biblia, sus caminos son caminos de muerte. Entonces, si Dios conoce mi camino, ¿por qué entonces yo protesto
y hago guerra contra Dios en vez de hacer guerra contra el enemigo de las almas. El proverbista lo dice bien. Hay caminos que al hombre le parecen derechos. Hay caminos que parecen que son los mejores, los perfectos. ¿Sabe qué? Si venimos a ver esto de estar en la iglesia, es algo que no está cool. No está en la onda. No es lo mejor. No es lo que yo espero, porque tengo que cambiar. Ya no puedo vivir como antes. Porque este caminar es para vencedores. Este caminar es para personas que en un momento dado entendieron y reconocieron que por más que ellos hicieran lo mejor que pudiesen, nadie por sí mismo se puede salvar. Por lo tanto, si yo por mí mismo no me puedo salvar, tengo que entender que hay un cielo y que hay un infierno. Y la gente se pregunta y dice, pero ¿cómo es posible que Dios, siendo tan bueno, tiene que desarrollar y preparar un lugar de tormento para las personas que no han decidido aceptarle? Y esa es una de las cualidades y atributos de Dios, que Dios le ha otorgado al hombre el libre albedrío. Al principio esto no era así. Dios no creó al hombre en su estado original cuando vamos al huerto del Edén para que el hombre fuera sentenciado a la muerte. Dios creó al hombre y lo estableció en un lugar perfecto para que habitara y tuviera una cercanía y en el proceso pudiese estar con él por siempre. Esa fue la ideología, el pensamiento y el transcurso de Dios en la vida del hombre, desarrollarlo y prepararlo. Sin embargo, en la omnisciencia de Dios, Dios sabía todo lo que el hombre quería hacer. Dios sabía en su omnisciencia que el hombre iba a fallar. Por eso es que nos deja claro que en el huerto del Edén habían dos árboles muy mencionados: el árbol del bien y del mal y el árbol de la vida eterna, el cual usted lo puede encontrar en el libro de Apocalipsis, que dice que sus hojas serán de sanidad para las naciones. Pero ¿por qué le traigo este detalle? Porque Dios pudo haber creado en su estado original que el hombre hubiese tenido la eternidad antes de que el árbol fuera creado o manifestado. Pero cuando usted viene y encuentra esto, usted se sorprende, porque el hombre iba a ser una persona que viviría largos años. Ejemplo de esto, cuando decimos por ahí que alguien cumple años, como hoy que mi esposa cumplió años, y me sorprendió que aceptara este compromiso para yo estar aquí. Me da gracia porque el hombre, cuando ve que alguien cumple años, le dicen, tú estás casi como en la edad de Matusalén, porque le está diciendo que fue el hombre que más vivió, casi llegando a los 1000 años, y murió porque entendemos que se murió por el diluvio. Entonces, qué interesante, una persona que murió largos años. Vemos que casi todos los patriarcas vivieron largos años. Vemos que antes de la era de los antediluvianos, la gente moría a edades muy avanzadas. Entonces, ¿cuál era la circunstancia? Mientras ha procesado y ha pasado el tiempo del hombre, mientras más pasa el tiempo, mientras más transcurre, el hombre aumenta en su maldad y las edades han disminuido. Qué interesante que uno de los detalles que dice la Biblia, que la edad del hombre cerca de la venida del Señor será entre 70 y 80 años. Qué increíble es ver que hoy en día la gente está viviendo de 70 a 80 años, si es que no se encuentran con el COVID, si es que no se encuentran con un ataque del corazón, con un derrame cerebral, si es que no se encuentran con diferentes enfermedades o con accidentes. Así que el ser humano, en medio del proceso, se ha encontrado con grandes dificultades. El proverbista claramente nos deja saber que el hombre puede establecer su camino y ese caminar puede aparentar ser perfecto. He estado planteando esta base de que Dios en el estado original crea al hombre para que el hombre tenga una relación, tal cual era la relación, que el hombre podía palpar a Dios en todo su esplendor y en toda su soberanía. El hombre podía palpar a Dios de manera tal como usted me puede ver a mí. El hombre no tenía una relación con un Dios invisible, sino con un Dios visible. Por eso es que cuando el hombre toma la decisión y reconoce que ha pecado contra Dios porque se le prohibió tomar de este árbol, del árbol de la ciencia y del mal, que la gente dice por culpa de Eva. Pero ¿y qué le pasó a Adán? Fue flojo en tomar la decisión. Así que la seducción, la toma de decisiones,
siempre ha estado desde el principio. Y Dios le habla claramente. Dice, de todo lo que está en el huerto, de todo puedes comer, excepto. Dios siempre te ha dicho todo lo que tú puedes hacer, pero también Dios siempre te ha dicho lo que no puedes hacer. La Biblia no está escrita para probar la divinidad y la deidad de Dios. Dios no te está escribiendo en su palabra para probarte con fundamentos, con cuántica, para probarte con pruebas científicas que Él es Dios. No, Él te deja saber que Él es Dios, pero la decisión siempre es exclusiva tuya. Siempre la decisión usted la tomará. Por eso es que en cada capítulo de la Biblia o cada libro de la Biblia usted va a notar algo bien especial. El tema central de la Biblia se resume en la siguiente oración: la salvación por un divino, la salvación por medio de un enviado para salvar a la humanidad. Ese es el tema central de la Biblia. Por eso es que Génesis refiere al principio, Éxodo refiere a la liberación, Levítico refiere a la ley de Dios, Número al cuento o conteo de cada persona, Deuteronomio volver a recordar la ley. Cada episodio de la palabra, cada escritor, Josué la salvación, Ruth la mujer que representa que el pueblo que no era seleccionado se escogió y se hizo parte de la divinidad de Cristo. Así que cada libro de la Biblia representa, manifiesta cómo Dios salva al hombre. Así que si en algún momento dado alguien quiere decirle a usted que Dios no existe, dígale que está de acuerdo porque la existencia de Dios no es real. Porque la existencia del hombre no es la misma manera, ni se mide de la misma manera que Dios. Y esto es un detalle que usted y yo tenemos que entender como iglesia. Dios jamás se puede medir en existencia. El ser humano mide existencia de dos maneras. Usted sabía que todo ser humano para existir tiene que nacer, y todo ser humano para morir tiene que morir. Por lo tanto, la existencia se mide en tiempo. El salmista en el capítulo 39 le dice a Dios: hazme saber cuán frágil soy. Sepa yo la medida de mis días, porque soy como la flor del campo, que nace hoy y muere ¿cuándo? Mañana. Somos como la niebla. En la mañana bajó todo el vapor y todo lo demás, y la niebla está en el amanecer, pero ya cuando comienza a aclarar el día, ya la niebla desapareció. Así es la vida del hombre. El salmista le dice a Dios en el capítulo 39: hazme saber cuán frágil soy. Mire un ejemplo que le voy a traer, y perdone que utilice el término de las mujeres. Cuando las mujeres están cerca de su periodo menstrual, cuando las mujeres están finalizando y comenzando lo que es la menopausia, comienzan a experimentar lo que se llama un descontrol hormonal. Eso es algo natural y típico que te está dejando saber que la mujer está comenzando a dejar de producir sus óvulos y está entrando en un periodo de más avance en la vejez. Así que tanto usted como un niño, todos envejecemos. Aleluya. Así que un niño ya es un viejo. Amén. ¿Se te fue el gozo? A mí no. ¿Qué me está diciendo, hermano? Que soy un viejo, pero un viejo hermoso. Estamos envejeciendo. Por eso es que cuando vamos a Job, Job dice: yo sé que mi Redentor vive. Job reconoce la necesidad de tener una relación con Dios, pero sabe que si la muerte le llega a sorprender, él dice: yo sé que mi Redentor vive, pero aún del polvo de la tierra Él me va a levantar. Job está anticipando que tal vez él entiende que no han llegado el final de los tiempos, pero en el proceso en el cual él estará descansando hay una promesa de redención para los que han creído en Cristo Jesús, que es primeramente que Él levantará de los muertos, pero aquel que esté vivito todavía lo transformará en un cuerpo glorificado. Gloria a Dios. Así que la palabra existir no mide a Dios.
Por eso es que el atributo de Dios no es existencia. El atributo de Dios es eterno. Y algo eterno es que siempre fue, siempre es y siempre será. Por eso es que el salmista le dice: tú no tienes necesidad de tiempo, pero yo habito en una cápsula, en un momento del tiempo, y yo necesito que tú te manifiestes a mi existencia. Por eso es que el libro de Eclesiastés te menciona en el capítulo 3 y te menciona diferentes etapas de la vida del hombre. Y cuando digo hombre me refiero también a la mujer. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de sufrir, tiempo de envejecer, tiempo de todo. El salmista le dice a Dios: yo necesito que en tu eternidad tomes un tiempo para que lo dediques a mi vida, me guíes, me enderezcas, me proveas, me guardes, y en medio de todo esto yo pueda comprender que mi vida se ha escondido en ti. Si el salmista le deja ver a Dios la necesidad, pero qué increíble es que Dios respeta tu decisión. Dios respeta tus decisiones. Qué increíble es que recuerdo en una ocasión que me tocó predicar en el pueblo de Manatí. Y el Señor me habló a las 5 de la mañana de manera audible en la oración. Fue lo que el Espíritu de Dios me habló y me dice: cuando prediques en esta noche, hablarás bajo el tema un ladrón está suelto. Recuerdo que era un jueves santo. Y yo le digo al Señor: ¿por qué voy a predicar de un ladrón que está suelto cuando esta semana es la semana mayor? En vez de predicar que Cristo murió, resucitó. Yo traté de negociar con Dios, pero Dios es omnisciente. Y Él me dijo: predicarás bajo el tema un ladrón está suelto. Recuerdo que me dice: y vas a llamar a Carlos. Y me dio un nombre. Y yo comienzo a orar, y aquellos que Dios utiliza en el don de ciencia, entendemos que Dios con anticipación nos habla de estas cosas. Y yo comienzo a decirle al Señor: ok, Señor, tú sabes cuántos Carlos hay en la vida, dime el apellido. Y vuelve el Señor y me dice: y llamarás a Carlos. Y yo le digo: Señor, ¿Carlos qué? Vuelve y me dice por tercera vez: y llamarás a Carlos. No me dijo más nada, la conversación no me dijo más nada, así que yo me fui a trabajar en aquel entonces en lo que yo trabajaba. Recuerdo que estando yo en mi diario vivir, le preguntaba en cada momento que tenía: Señor, me dijiste que predicara bajo el tema, hay un ladrón suelto, pero ahora mismo yo necesito que me diga cómo se llama el apellido de Carlos. Dios no me dijo. Dios no me dijo más nada. Recuerdo que viajé de Yauco a Manatí, que fueron 2 horas con una buen aguacero. Subimos por la 10 por Utuado. Cuando íbamos subiendo, que llegamos a Manatí, recuerdo que Keila, ahí estaba Samuel y Jonathan, bebés todavía. Josué no había llegado. Y recuerdo que comenzó a predicar y lo habían hecho en un parque de pelota. De repente veo que ponen aquella tarima. La tarima estaba en el medio del picture. Y de repente yo comienzo a mirar y yo digo: Dios mío, llovió. Y veo en las gradas una joven vestida de blanco. Y yo digo: Dios mío, que cuando esta mujer pase no te dé por tirarla al piso, porque entonces de blanco no va a levantarse. Hermano, cuando hago el llamado, que comienzo a predicar, que comienzo a hablar de Dios, a mitad del mensaje el Espíritu de Dios me dice: llama a Carlos. Y yo comienzo a decirle a Dios, a renegar contra Dios: dime el apellido, dime el apellido, dime el apellido. Pero el Señor me decía: sigue llamando a Carlos. Y yo le decía: Señor, pero Carlos ¿qué? Por último el Espíritu de Dios me habló fuerte y me dice: te dije que llames a Carlos. Y yo salí en mi desespero, humano al fin, protestón al fin, porque soy millán. Y los millanes por naturaleza somos bien protestones, alaba. Y yo le salgo en ese desespero y digo: aquí hay un ladrón que está suelto. Aquí hay uno que es prófugo de Dios. Y llevo todo el día preguntándole a Dios por tu apellido, pero lo único que Él me dice: llama a Carlos. Carlos, yo no sé tu apellido, pero Dios te está llamando con urgencia. Y como que la carga y el peso y el apresuro de Dios
Se me quitó y pude seguir predicando de manera tranquila. Hago el llamado y 9 varones pasaron al fuego. Con sus familias, con sus hijos. Nada más en varones eran 9, no recuerdo si todos tuvieron sus esposas, pero pasaron familias, pasaron gente sola. Y entre ellos la primera familia que pasó fue la joven del traje blanco. Y cuando yo miré aquel bache, yo decía, perdónenme que soy boricua, el bache colorado. Yo dije, Señor, no la tires contra el piso. Pero de repente Dios se comenzó a manifestar, y a veces nosotros queremos decirle a Dios cómo Dios tiene que manifestarse. Lo primero que Dios hizo fue que la libertó del demonio que tenía, y aquella joven ha caído al suelo, y eso era para aquí y para allá. Cuando usted está cocinando, que mueve la chuleta para un lado, la mueve para el otro y la mueve para aquí, literalmente aquello Dios lo hacía de esa manera. Se levantó libre, y yo decía, Señor, la libertad, pero la dejaste toda bañada de bache. Gloria a Dios. Nadie le puso la mano. Nadie le fue a imponer. Yo estaba en la tarima y ya cayó en el suelo. Cuando hago el llamado, todos aquellos se convirtieron, y cuando voy uno por uno, ¿cómo te llamas? Carlos. Segundo, ¿cómo te llamas? Carlos. Tercero, ¿cómo te llamas? Carlos. Cuarto, ¿cómo te llamas? Carlos. En aquella noche, de 9 varones, 4 se llamaban Carlos. Gloria a Dios. Si yo no hubiese preguntado al Señor, dime los apellidos de todos los Carlos, entonces la oración hubiese sido eficaz, porque entonces estábamos hablando el mismo idioma. Por eso es que Santiago muchas veces nos dice, tu oración no es oída, porque no pides conforme primeramente a la voluntad de Dios, y porque no pides de manera sabia. Pero qué interesante, los pensamientos de Dios son pensamientos de paz. Gloria a Dios. Y usted se preguntará, ¿cómo pueden ser sus pensamientos, pensamientos de paz, cuando yo estoy quebrado, cuando yo estoy endeudado, cuando yo estoy teniendo dificultades en mi matrimonio, cuando todo lo que yo estoy viendo en mi alrededor es muerte, destrucción, amenaza, cuando todo lo que estoy viendo en mi alrededor es una sentencia? ¿Cómo yo puedo ver que Dios tiene pensamientos de paz? Por eso es que te estoy hablando de esta manera, para que tú puedas entender que hay algo que te toca a ti. Eres tú el que tienes que tomar la decisión. Eres tú el que tienes que seleccionar y decir, Señor, ¿sabes qué? Yo me rindo a ti. Yo me rindo completamente. Es que a veces yo soy medio enmandado. Qué bueno, a Dios le gustan los enmandados, pero que corran para donde Él. Es que yo soy medio problemático. Qué bueno. Dios muchas veces nos tiene que dejar entender que Dios no te va a quitar todo lo que tú eres. Simplemente lo va a transformar. Hay gente que, perdonen que lo diga, que en el mundo eran unos problemáticos, unos peleoneros, unos agayú. Y cuando vienen a la iglesia son unos buenos bobitos. Se dejan mangonear, no. Dios lo que va es moldear tu carácter, eso es diferente. Por eso es que la Biblia dice que seamos mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Amén, gloria a Dios, sí, Señor. Hay gente que en el mundo peleaban con todo el mundo. Ahora peleamos, pregúntenle a Luis que es medio peleonero, pero Luis pelea de jodilla. Amén, gloria a Dios. Hay gente que en el mundo le contestaban a todo el mundo y ahora dicen, no, no puedo contestar. Aprenda a contestar de una forma diferente. Amén. Dios, hay cosas que no te las va a quitar, te las va a moldear. Y moldear no es lo mismo que quitar. Hay gente que en el mundo se bailaba hasta los anuncios. Pues ven a la casa de Dios y hasta el programa. ¡Gózatelo! Santo. Luis sabe que uno de mis hijos se llama Jonathan. Y Jonathan, eso es el brinca, salta, corre.
aún para estudiar, pastora, brinca a mí. A veces levanta la mano, interrumpe la maestra como 10 veces. Se levanta de la silla, se va para aquí, se va para allá, y yo riendo. Y Keila ya casi dándole un ataque de histeria, porque son 3, mi hermano, no es 1, son 3. Yo a veces me río. Y hoy Luis experimentó algo. Jonathan se levantó temprano porque yo para salir de mi casa tengo que darle un speech para donde voy a mis hijos. Y Jonathan me dice, no quiero que salgas, ¿para dónde vas? ¿Cuánto tiempo te vas a tardar? Tú vuelves hoy, vas a predicar de nuevo ahorita, ¿qué vas a hacer? ¿Verdad? Es que yo no quiero quedarme solo, yo quiero que tú... Yo le pedí al Señor a Jonathan de la siguiente manera. Yo dije, Señor, yo necesito que tú me des a alguien en quien yo recostar mi hombro y que sea el que siempre esté caminando conmigo. Y el Señor me dijo, contestado es, se llamará Jonathan. Santo. Entonces yo me río porque todos mis hijos tienen ministerios, todos, distintos ministerios. Hay uno que cuando usted lo trata de confrontar, él te va a decir, si eso no fue lo que Dios me dijo, no me lo dijo, no lo voy a aceptar. Ese es Samuel. Una vez nosotros le contamos algo y él me dijo, pues eso no fue lo que Dios me dijo. Como quien dice, no te preocupes en que lo que me estás diciendo, porque no lo voy a cambiar. Y así tiene que ser el cristiano. Cuando Dios te da una palabra a tu vida, usted tiene que decir, lo que mi padre habló, es aquí que es lo que yo voy a hacer. Si el diablo afuera te está esperando para cambiarte el mensaje, diablo mentiroso, no te voy a oír. Mi padre habló y lo que mi padre celestial ha dicho, eso se va a cumplir. Es lo que va a hacerse. Por eso es bien tópico, bien difícil lo que vemos con Jeremías. Jeremías, se le dice el profeta llorón. Ay, que Jeremías lo resolvía todo llorando. Mi hermano, no era que Jeremías lo resolviera todo llorando. Es que no entendemos la responsabilidad de Jeremías. Jeremías lloraba por humillación, no por él. Jeremías clamaba para que Dios tuviera misericordia, rescatar y salvar a Israel. Pero ¿sabes qué? Dios había decidido enviar a Israel al cautiverio. Y usted dirá, pero ¿qué Dios tan malo que ha decidido a su propia nación enviarla al cautiverio? Es lo mismo que está pasando con Puerto Rico y con las naciones. Pero ¿sabes qué? Israel conocía la voz de Dios. Israel se había desarrollado en la voz de Dios. Santo. Israel se le había enseñado la ley de Dios. Pero ¿sabes algo? En el proceso, Israel dejó de obedecer a Dios. Israel dejó de acatar la voz de Dios. En el nombre de Jesús. En el proceso, Israel dejó de hacerle caso a Dios. ¿Sabe lo interesante de esto? Que Dios le había advertido a Israel con mucha anticipación: si tú me eres fiel, todo esto te vendrá por bendición. Pero si tú me desobedecieres, estas son las consecuencias de tu pecado. ¿Sabe algo, hermano? A veces queremos venir a la casa de Dios y que Dios del sol a la mañana nos quite las consecuencias de nuestras maldades. Y hay consecuencias que Dios dice, ¿sabes qué? Las voy a borrar y aquí todo es hecho nuevo, lo dice la Biblia. Amén. Pero hay consecuencias que te van a durar. Y voy a traer este ejemplo. Si tú escogiste una pareja que no es la de Dios, lamentablemente la palabra de Dios dice que hasta que la muerte los separe. Ah, pero que si me va mal yo me voy a divorciar. Pues quédese solo. Porque hay muchos cristianos que les gusta hacer trading. Es que llevamos 10 años y como ya la figura cambió, antes era tremenda guitarra, ahora es un guitarrón. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Antes era un violín, ahora es un trombón. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Ah, porque es bien fácil mirar para el lado, pero tú antes eras un fisiculturista y ahora eres un glotón. Gloria a Dios. Hello. Y la Biblia te lo resuelve fácil, hasta que la muerte
Entonces parece que hay uno que le dio esa porción porque más nadie contestó. Yo recuerdo una compañera de universidad, la colombiana, me daba gracia porque cuando su marido se ponía difícil, ella sabía esto porque yo me pasaba hablando con ella. Y ella decía, mira Pablo, ella lloro de esta manera. Señor, papito, si no se arregla, te lo envío. Te lo envío. Y ella lo decía en una forma bromista y yo me reía. ¿Cuántas veces en nuestros matrimonios escuchamos la osadía? Si yo hubiera sabido que tú eras así, yo me quedo solo. Mentira de Satanás, solo no te ibas a quedar. Pero si yo me hubiera enterado que tú eras así, que yo te hubiera dado vuelo. Los pensamientos es esa estructura con la cual comúnmente puedes tomar pensamientos ligeros por tus controles de impulso. Si me mira mal, le parto la cara. Hello. Que me diga así. Y se nos olvida que hay una función que hace el diablo. Hay unos muñequitos de antes que veían un demonio y un angelito. ¿Tú no te has dado cuenta que muchas veces tus pensamientos no son tuyos? No han pasado las cosas y ya tú tienes una predeterminación de una respuesta de algo que todavía no ha pasado. El enemigo te trae al oído cuando llegues a tu casa, la mujer tuya no hizo nada, no te cocinó y tú le vas a decir del mal que va a morir. Todo por estar metida en el Facebook. Hello. Y el hombre llega y en vez de decir, mi amor, llegué, ya yo llegué a esta casa como siempre, todo desorganizado, y va y checa los trastes como quien dice, a ver si cocinó, para tener el argumento para pelear. Alaba. Predeterminación. Y va y llega y empieza a ver lo que yo digo. Pero hace rato el diablo, cuando venías de camino, te comenzó a decir al oído, cuando llegues a tu casa, la mujer tuya no te cocinó y tienes que decirle esto. Pero el varón de Dios, la mujer de Dios, cuando ve que el diablo le está susurrando detrás de la oreja, la predeterminación, el hombre, la mujer de Dios le dice, diablo mentiroso, Dios es el Señor de mi casa, mi mujer es una mujer de Dios, mi esposa, mis hijos, mi generación son de Dios, y los pensamientos de mi amado son pensamientos de paz. Amén. La predeterminación es algo que el enemigo utiliza para que el hombre caiga en adulterio, para que la mujer olvide, para que el hombre rompa el compromiso. La predeterminación que usa el enemigo son estrategias para que el hombre caiga en la adicción, para que el hombre no avance. Yo en mi consultorio yo tengo a muchos pacientes, además de ser profesor de universidad, pero tengo muchos pacientes que han caído en la droga. ¿Sabe qué? Todo empezó por la predeterminación. Hay un factor genético que tiene que estar inducido con la adicción. Por eso es que se le determina que es una enfermedad crónica. Pero tú no naciste con clonopin, ni con tramador, ni con fentanilo. Tú no naciste con la lenta, con la droga, con la manteca. Tú no naciste con nada de eso. Tú naciste con un propósito de Dios. Amén. Pero de la predeterminación del diablo es que tú no eres nadie, que nunca vas a poder salir de ahí. Y quiero que entienda algo: solo Dios puede libertar a un adicto. Amén. Hay medicaciones que se utilizan para hacer lo que se llama una inhibición, y una inhibición simplemente es un bloqueo, pero no te quita el pensamiento. Te bloqueo la sustancia, pero el pensamiento es diferente. Te puedo bloquear la necesidad de la droga, pero el pensamiento, Satanás viene y te dice al oído, ok, estás usando metadona, estás usando buprenorfina, qué bueno, estás usando la clonopin para la ansiedad, el tramador y todo lo demás, pero, ¿y por qué no te metes un poquito más?
Ah, que tu mujer te contestó. Métete un puertazo, métete debajo del bigote. Eso ya cuando es cocaína o crack. O métete heroína, inyéctatela, o fuma esto, haz lo otro. Tu familia no te quiere, tu familia no te ama. ¿Cuántas veces tú has prometido, voy a cambiar, voy a cambiar, voy a cambiar? Y no cambias. Tienes que reconocer que humanamente tienes una atadura. Humanamente tienes una cadena. Humanamente puede haber hasta una posesión. Pero tú no lo puedes hacer. Tú puedes tener el indicio, el intento, el deseo. Pero el enemigo puede tomar y hacer con tu vida porque todavía tú no has renunciado al enemigo. Y entonces, ¿puedo cambiar? Claro que sí. Tengo muchos colegas, y Luis lo sabe, Luis conoce un montón, que Dios los sacó de la droga, que hoy día son pastores, son predicadores. Pero llegó el momento en que ellos le dieron la oportunidad a Cristo y Cristo rompió, número 1, la atadura. Número 2, sanó su sistema cerebral. Porque hay una codependencia que está en las neuronas. Y si no hay estabilidad, la gente puede recaer. Así que hay sanidades que son espirituales. Hay sanidades que son físicas. Y hay sanidades que son del alma. Por eso es tan importante explicarle cómo son los pensamientos de Dios y en qué área. Porque tú puedes construir la casa mentalmente, pero hasta que no dobles el lomo y hagas la zapata, no va a haber casa. Hello. ¿Se oye o no se oye? Por lo tanto, yo puedo soñar con tener una casa con doble estacionamiento, con 5 cuartos, con una cuerda de terreno. ¡Qué bueno es soñar! Pero váyase a trabajar. Mis pensamientos, Dios viene y le dice a Jeremías: mira, yo he determinado enviar al pueblo de Israel al cautiverio. Y muchos dirán: tú que nos has hablado de bendición, ¿nos vas a llevar al cautiverio? ¿Sabes qué? Dios utiliza lo que para ti es una maldición, lo que para ti es una derrota, lo que para ti es un fracaso. Dios lo utilizará para convertirlo en bendición en su momento. Amén, gloria a Dios. Un pueblo que fue arrogante, soberbio, un pueblo que fue vanidoso, Dios tuvo que llevarlo al cautiverio por 70 años. Pero cuando regresó el pueblo regresó diferente. Valorizaron lo que antes tenían, valorizaron el proceso y ahora han cambiado. ¿Por qué te traigo este ejemplo, iglesia? Porque lamentablemente la iglesia ha olvidado su trabajo. Gloria a Jehová. Y voy a traer este ejemplo. Gloria a Dios. Yo me gozo con tener a todos los que están aquí. Pero a veces nos preguntamos o nos hacemos este interrogante: ¿qué fue lo que tuvo que pasar para usted llegar? Y yo le aseguro que todos de distintas maneras hemos aprendido algo. Le aseguro algo, y te lo digo con mucho respeto, varón de Dios: el proceso que tú has pasado lo vas a valorar más ahora. Y la forma como Dios te va a usar en su momento será mayor, porque aprendiste algo que no lo hubieras aprendido en la primera sección. ¿Sabes? Te estoy diciendo: que se cayeron, se escocotaron. ¡Qué bueno! Dios los va a restaurar. Dios va a hacer algo mayor. Porque es que tenemos, y perdone que lo diga, pero qué fariseos somos. Nunca te has puesto a pensar que la Biblia dice que Jesús vino a buscar lo que estaba extraviado y perdido. Se sentó con quienes, pues déjeme decirlo, se sentó con los rabinos y se sentó con los escribas. ¿Sabe cómo yo le digo a esto? Gente que tiene escrúpulos de creerse que son los más santos, los perfectos, o los que no fallamos ni a una tilde ni un acento de la ley. Pero mira a Jesús sentándose con el publicano, mira a Jesús sentándose con el drogadicto,
Mira a Jesús sentándose con la prostituta. Mira a Jesús sentándose con los samaritanos. No tiene conocimiento, no se guarda para Dios. Se nos olvida que Jesús vino a buscar lo que estaba perdido. Y perdone que lo diga, pero a veces actuamos como esos fariseos. Nos dejamos llevar del estereotipo. Pero es que tiene cara de delincuente. Alaba. Gloria a Dios. Es que apesta a diablo. Pues échale perfume. Pero voy a ir yo con un desodorante y con el spray. No, vele con el amor de Cristo, es lo suficiente. Por eso es que la Biblia dice que donde abunda el pecado, va a abundar la gracia y la misericordia. Porque Dios no llamó al pueblo a menospreciar al que está necesitado. Dios te manda a predicar con cuerdas de amor para que el pecador llegue, sea salvo y transformado. Con cuerdas de amor. Y a veces nosotros oramos de manera ignorante. Señor, tráelo como tú quieras traerlo. Hello. Gloria a Dios. Entonces cuando Dios te lo trae machucado, maltratado, sin una mano, sin un pie, usted es el que se tiene que poner a estar limpiando y cambiando camper y a estar haciendo y esto y lo otro. Hello. No. Tráemelo sano. Libértalo. Rescátalo. Pero quiero que lo uses para que la gente vea que tú todavía rescatas la vida y que lo usas para tu gloria. Eso fue, así fue con mami por papi, de 29 años descarriado. Hoy día papi es pastor. Pero mi papá, carpintero, electricista, un handyman completo. Yo no sé qué pasó, que esa genética yo no la heredé. Mi hermano sí, pero yo no. Entonces cuando tú vienes a ver, mi papá lo heredó de todo eso. Mi hermano lo heredó. Pero mi papá, desde que llegó a la iglesia, compró guagua, compró templo, compró esto, compró lo otro. Santo. Pero fueron 29 años que mami vivió una vida de infierno. Fueron 29 años con un hombre que en aquel momento, yo te estoy hablando de la vieja criatura, adúltero, fornicario. Una vez hablaba con compañeros del trabajo de él y mío, pues yo trabajé con él. Y me decían, Pablo, no, Pablo estaba pasado. Tu papá se llama Pablo. Tu papá. De la nada nos metíamos en una barra y él le conseguía mujeres a todo el mundo. Adúltero, fornicario. Se montaba en una motora borracho, ajumado. Cuando le decían a mami, ¿que Pablo es tu esposo? Ay, yo no sé cómo tú puedes con ese hombre, porque mira que bebe. Y se monta en esa motora. Y había ocasiones que Dios levantaba a mi mamá a las 3 y a las 2 de la mañana a orar e interceder por papi. Y a la semana mi papá se le zafaba. Ay, en estos días por poco me mato. Yo venía, yo no sé ni cómo yo llegué en esa motora. Bueno, hubo un momento dado que por un estribo se salvó mi viejo. Lo arrastraron con motor y todo. Y a él no le pasó nada, pero la motora sí. Entonces, ¿qué te quiero decir? Cuando Dios te imponga a orar a la hora que sea por alguien, Santo. ore, Amén. levántese, interceda. Porque ahora en este momento tú no lo estás viendo. Pero la Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 1 dice que la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si Dios te dijo que iba a salvar tu familia, Dios va a salvar tu familia. Si Dios te dijo que iba a limpiar tu casa, Dios va a limpiar tu casa. Si Dios te dijo que te iba a sanar, Dios te va a sanar. Porque mi Dios no es padre de mentira. Mi Dios es verdad, mi Dios es real. Y mi Dios lo que promete, mi Dios lo cumple. Santo. Él vive. Gloria a Dios. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es tu Dios? Y entonces entenderé tu fe. Gloria a Dios. Dime quién es tu Dios y ahora yo entenderé tu fe. Aleluya. Dime cómo se llama tu Dios y entonces yo entenderé tu fe. Porque al que yo conozco, todo lo que me ha prometido me lo ha cumplido. Santo. Todo lo que ha hablado se ha cumplido. Gloria a Dios.
Mire que Dios hoy tiene un mensaje, mira, bien suavecito para que usted vaya hartico de aquí. Para que entienda que Dios le está hablando. Porque a veces es bueno el culto donde Dios habla, nos estremece, hablamos lenguas, corremos, brincamos. ¡Qué bueno! Pero a veces no nos sentamos a oír lo que Dios nos quiere decir. Dios te quiere transformar. Nos quiere libertar. Pero tendrás la capacidad, la madurez de entender que tú no eres un fariseo. Gloria a Porque Dios. si no lo eres, no te comportes como. Jesús le dijo a los fariseos: vosotros sois sepulcros blanqueados, vacíos. Yo creo en la santidad de Dios, pero también tengo que entender que muchas veces lo que yo pueda decir puede detener que un alma venga a Dios. Pero Dios quiere rescatar a muchos. Dios está hablando en esta casa. Por ejemplo, siempre que vengo para aquí, me recuerdo mucho, no sé si es tu sobrina. Le cogí un aprecio, cada rato se la presento al Señor. Y mi fe es que un día la voy a ver predicando. Es mi fe. Y tengo la fe que un día ella va a orar por mí. Y va a ser una oración de unción y de poder. Así que cuando me la vean, envíenme un saludo y un apretón. Y díganle: hermano Pablo te aprecia y sigue orando por usted. Así que póngase de pie. He predicado la palabra de Dios. ¿Cuántos se gozaron? Yo me gocé en el Señor. Gloria a Dios. Temprano daba. Gloria a Dios. Yo me he gozado en el Señor. Escúcheme bien. Con esto de las leyes uno tiene que cumplir con todos los protocolos. Gloria a Dios. Así que yo no le voy a pedir que usted venga al altar, pero sí le voy a pedir que allí donde usted esté, si usted necesita la oración, yo no sé cuál sea su problemática, a menos que Dios me la revele en ciencia. Gloria a Dios. Pero yo no sé su problemática a menos que Dios me la revele. Y los nietos son, ¿verdad? Pues cuando son los dos, porque eso de discriminación, ¿verdad que no? Son los dos, los dos. Yo voy a orar por ustedes aunque sea desde aquí. Dios los trajo con un propósito. Dios te ama. Ha sido medio cabezón, pero Dios te ama. Mira que ha hecho travesuras. Hasta buscado ha sido. Gloria a Dios. Tan buscado. Cuando yo me volteé para saludarte ahorita, fue que Dios me habló de ti. Y la lucha que tú tienes, Dios te la va a libertar. Tienes que venir poco a poco. Eso de meterte de cantazo en la iglesia, eso no va a ser tu casa. Dios te va a llevar paso a paso. Porque hay cosas que tú no las puedes cambiar, ni usted las va a poder mejorar ni perfeccionar. Ustedes han sido muy golpeados, muy heridos, muy maltratados. Ustedes han sido también buena gente, ambos han sido bien traviesos. Como dicen los muchachos, no tiran la piedra, tiran el peñón. Pero Dios en su misericordia va a tratar. Y paso a paso Dios va a arreglar muchas cosas. Te ha puesto y te ha hecho hasta invisible de gente que te ha querido matar. Y han planificado contra ti muchas veces. Pero es una promesa de Dios. El enemigo ha hecho lo que quiso hasta un momento que Dios le ha permitido. Pero ahora el Señor ha comenzado a enderezar muchas cosas. Planes de viaje y planes de ir y planes de aquí para allá, todo eso está en las manos del Señor. Y ustedes sin darse cuenta, Él los va a encaminar. No porque ustedes lo merezcan, porque yo tampoco lo merecía. Pero como su misericordia, su amor y su gracia es tan grande, Dios le va a dar regalos y provisiones. Mujer, y lo que parece imposible, acuérdate de hoy, apunta la fecha y la hora. Lo que parece imposible, Dios lo va a convertir en algo posible. Amén. Veo quites que Dios va a quitar de tus ovarios. Antes había hablado. Y viene un avance y verás la obra. Y Dios va a sanar tu cuerpo de muchas cosas. Te vas a sorprender. Esa larúmina es el dolor que hay en tu corazón. Porque tú te ríes mucho, pero escondes mucho llanto. Y de tu casa, que mucho maltrato hubo contra ti. Por eso es que ha sido bien rebelde. La oveja negra le dice. Esas son las buenas porque son las que más fuertes son. Y a Dios le gusta la fuerte, no la blandita, porque las fuertes son las que hacen que uno eche para adelante.
Vas a ser una mujer de victoria y de bendición. Y tu nombre será reconocido como una Débora. Yo sé que eso tú no lo entendiste, pero pregúntale ahorita a tu abuela. Tú la ves ahí, es difícil de querer, pero cuando se avanza a querer, Gloria a Dios. porque ella es bien protectora. ¿Verdad que Dios no saca la luz como son? Y yo no te conozco. Así te ha dicho, así les ha dicho el Espíritu de Dios. Gloria a Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Y taráis su libraste probatu. Oh, gloria a Dios. Y probabres te pro. He predicado tu palabra. Y te doy gracias, Señor, porque has marcado corazones. Aleluya, Padre. Porque has marcado vidas. Porque has dejado ver, Señor, que tu favor, que tu misericordia, que tu Señor, que tu apego está en esta casa. Que tú nos bendices, que tú nos guardas. Que tú tienes y manifiestas tus planes y todo pensamiento de muerte, toda planificación queda arruinada, destruida, paralizada. Padre, por el clamor de tus hijos, todo planteamiento de muerte Padre. queda destruido en esta hora. Sí, Señor. Y en el nombre de Jesús enviamos palabra de vida. Padre, que ni un cabello pueda recibir la amenaza. Te pido, Señor, que las vidas que están aquí todas sean edificadas conforme a como nos has hablado. Y que en el transcurso salgamos de este lugar cada día más, Señor, preparados. Señor, te presento a mis hermanos. Evento, verás evento. Tú has hablado a tu pueblo de tus maravillas, de tus señales y de tus prodigios. Antes había hablado. Lo que yo hablo, yo lo cumplo. Antes había hablado. Lo que tú has hablado es palabra fiel que se cumplirá. ¿Habrá en ti sombra de variación? Ninguna, porque tú eres verdadero y real. Y te doy gracias, Señor. Te presento a los enfermos, te pido que los sanes, que los libertes, que los transformes. Te pido, Señor, que por las llagas de Jesús, tu palabra dice que por las llagas de Cristo fuisteis curado. Todo dardo y toda enfermedad queda cancelado en esta hora. Señor, si hubiese alguien que no te conoce, te pido que con fuerzas de amor los traigas al convencimiento. Santo. Pero te pido en esta hora Oh, gloria a Dios. que tú sorprendas a tu pueblo con tu palabra. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.